Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada, vamos a entrar al episodio de 230 de esta semana, pero antes de comenzar les recordamos que del 28 de mayo al 3 de junio habrá descuentos de hasta el 50% en tiendas de nuestros amigos y patrocinadores de Kiching. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me. Listo, vámonos al episodio de 230 de esta semana. Un 230 que se jala directamente desde el Festival de Cannes. Ya es más o menos una costumbre que, pues bueno, ya es normal, siendo uno de los festivales de cine más importantes de este planeta. Es una costumbre ya que conforme las películas que están en competencia, fuera de competencia en el Festival de Cannes se van presentando y van generando reacción tanto de la crítica como del público, las mismas productoras buscando vender la película, es decir, conseguir un distribuidor ya sea en Francia, en Estados Unidos o alrededor del mundo, suelten los avances de las mismas para, precisamente, los que estamos del otro lado del mundo o que simplemente no podemos ir hasta Cannes, en este caso las dos cosas, nos enteremos ya de manera más cercana cómo se ve, cómo se sienten las películas que están presentándose en el festival. Entonces, como les decía, conforme los días van avanzando en el festival, vamos conociendo los avances de cada una de las películas, de muchas de las películas que se están viendo allá, y hoy no va a ser la excepción. Es una época prolífica en avances y pues bueno, los vamos a ir aprovechando como se pueda, porque además es una buena manera de ir viendo también qué se nos va a antojar y qué no en los festivales siguientes, en donde también se puedan ver estas películas. Y en el caso de hoy, pues vamos a escoger a dos directores emblemáticos de nuestra época, uno no tan conocido y el otro sí, muy conocido, quizá conocido de más por las nuevas generaciones cinéfilas que están entrando a su vida adulta como cinéfilos y que encuentran, ya vamos a darle de una vez al tema, en el buen Lars von Trier, a un director del cual les gusta agarrarse y al cual les gusta revisar. Lars von Trier es, de alguna forma, por lo menos así lo veo yo, una especie de, ya ni siquiera es un provocador, es una persona, y yo lo he manifestado así ya en distintas críticas desde hace ya algunos años, es una especie de buen relojero, ¿no? Él sabe qué es lo que le va a incomodar o qué es lo que va a sacar de onda a la gente. Y no es el único que lo hace, de hecho es uno de los caminos más sencillos a la hora de escribir un guión o de hacer una película. Se han visto varias, tanto nacionales como extranjeras. Sabe en qué momento puede poner el elemento indicado para que la gente reaccione de una manera violenta. Y digo violenta ya sea con incomodidad o con un amor desbordado o con rechazo frontal y muy claro, o con un desconcierto absoluto que luego puede confundirse con un momento de iluminación. Es decir, es un gran malabarista, Lars von Trier, y hemos ya dedicado un programa a su figura y a su obra que podemos pegar aquí en la bitácora del programa. Lars von Trier, ¿cómo lo puedo resumir ya para no clavarme mucho en la figura del director? Digamos que sabe en qué momento escupir para que todo el mundo lo voltee a ver. Lo vamos a poner así. Él es la persona que en la fiesta perfecta suelta el vaso para que se rompa justo en el momento indicado, para que todo el mundo lo voltee a ver a él por 5 minutos en lo que limpian los vidrios y luego ya la vida siga su curso. Entonces, ya desde hace algunos años, yo, por ejemplo, lo tomo con muchísimas reservas, porque además sí creo que la propuesta cinematográfica de sus películas es tan nula y es tan vacía que la tiene que revestir de 1000 cosas más y la tiene que envolver en muchísimos colores y en mucho malabar
para que la gente crea que está viendo en realidad una obra de arte cuando desde mi punto de vista no hay sino una lista larga de engaños para llamar la atención. Es un niño mimado, ¿no? Digo, no es fácil hacer lo que él hace. No estoy diciendo que sea sencillo estar en su posición. Hombre, fue uno de los grandes invitados del Festival de Cannes, fue uno de los grandes consentidos, hasta que hace un par de años trató de justificar las políticas de exterminio de Hitler en una conferencia de prensa completamente desaforada, en donde él evidentemente estaba ahí no solo para provocar y llamar la atención sobre una película tan vacía como Melancolía, sino que sabía que, de nuevo, ese iba a ser el vaso que se iba a romper e iba a tener los focos de atención sobre él durante 7, 8 meses, que fue justo lo que ocurrió, para luego desaparecer y entregar la nueva película que viene a presentar al Festival de Cannes. Creo que no está de más platicar un poco qué es lo que ha ocurrido con Lars von Trier en el Festival de Cannes, antes, durante y después de la proyección de su nueva película The House That Jack Built, que es algo así como la casa que Jack construyó. La casa que Jack construyó, que viene justo después de las dos partes de Ninfomanía, el volumen 1 y el volumen 2 del 2013. Antes de eso, creo que sí fue en Melancolía, donde en la conferencia de prensa, al lado de la pobre Kirsten Dunst, que ya no sabía dónde meter la cara, fue que dijo que probablemente Hitler no estaba tan equivocado en lo que se haya referido, en lo que Lars von Trier haya estado pensando alrededor de Hitler, y decir que no estaba tan equivocado es un error. Hombre, si uno tiene un poco de ética, es un error considerar cualquier cosa que Hitler haya hecho como un acierto, ¿no? Es la vida de un delincuente, y luego de un delincuente que se hizo delincuente político, completamente ignorante e injustificable. Entonces, decir eso en una conferencia de prensa es saber qué reacción va a tener no solo la prensa, sino la gente que lo va a leer, y es justo eso lo que hace con sus películas. Pues bueno, lo dijo, repito, creo que con Melancolía, Ninfomanía ya no estuvo en el Festival de Cannes, porque a partir de esa declaración y del revuelo que se desató en la prensa y en el público, por supuesto, el Festival de Cannes lo declaró como persona non grata. Y no volvió hasta ahora con The House That Jack Built, que todavía no representa el perdón absoluto en el Festival de Cannes, porque la película se proyecta fuera de competencia, es decir, no está optando por ningún tipo de premio, no se le puede dar ningún tipo de reconocimiento más allá de haberse proyectado por primera vez en el Festival de Cannes de 2018. Y detrás de eso, repito, para mí es un director que no solo revela cada vez más su fórmula. De hecho, ya hay gente que está diciendo que, y por lo que se ve en el avance es cierto, ya están diciendo que The House That Jack Built es la repetición de la fórmula de Ninfomanía, solo que en lugar de tener escenas de sexo, tenemos escenas de violencia. Y ahorita vamos con lo que se ha visto en el avance. Antes de eso, entregó Melancolía, que repito, es una película vacía por completo. No hay manera de encontrar valores narrativos en Melancolía, más que ser una serie de disparates que llenan 2 horas de narración. Antes de eso, tiene la famosa Anticristo, que también está hecha a través de provocaciones, y que es una especie de mutación entre esta misma Anticristo y el jefe de todo esto, que fue la película anterior de Balls of Idol, que presentó en el 2006. Luego, pues tiene ahí cosas que hace como para sobrevivir, ¿no? Entre Manderley y Dogville, que también la gente la tiene en una estima demasiado alta para lo que yo creo que es. Pero bueno, es un director que no está cambiando para nada el rumbo del cine, digan lo que digan. Está cambiando la manera en que mucha gente ve el cine, y eso sí es valioso, ¿no? Si mucha gente entra al cine de Lars von Trier sin sospechar lo que va a ver, repito, ese
shock que Von Trier calcula y mide hasta el último segundo, sí puede provocar que alguien cambie su apreciación del cine, que confirme su gusto por películas incluso más extravagantes y por supuesto mucho más experimentales o con más propuesta, o que de plano se decida por ver otras cosas. Entonces ahí sí hay que reconocerle el valor y la donación a Lars von Trier, ¿no? que puede definir a muchos cinéfilos para seguir un camino o cambiar de rumbo, y eso tampoco es tan sencillo. Hay directores que haciendo cosas en teoría igual de choqueantes que las que hace Lars von Trier no consiguen con ningún tipo de impacto ni ningún tipo de memoria en la gente. Él está consiguiendo su cometido y, repito, eso tampoco es fácil de hacer. Ya lo demás son apreciaciones personales, nos gusta o no nos gusta el asunto. Pues bueno, este año Lars von Trier regresa a Cannes, regresa por supuesto con un séquito largo de periodistas que están buscando captar en sus micrófonos la declaración fuera de lugar de Lars von Trier en turno. Entonces, la rueda de prensa, por supuesto, estuvo saturada de gente. La función de su película, The House that Jack Built, estuvo llena a reventar, pero eso no ocurrió, eso no se mantuvo, digamos, hasta el final de la misma. The House That Jack Built es su película del 2018 y cuenta la historia de Jack, precisamente el Jack que le da nombre a la película, a lo largo de 12 años en los que él se va convirtiendo en un cada vez más sanguinario asesino en serie. Y lo que hace Lars von Trier, hasta donde nos deja ver la sinopsis y hasta donde nos deja ver el avance, es registrar sus asesinatos a lo largo de estos 12 años, ver cómo este asesino en serie procura hacer de esos asesinatos una obra de arte, y bueno, en esas 2 horas y media de duración, es decir, dura lo mismo que Avengers, y dura más que Han Solo, y menciono Han Solo porque Han Solo se presentó también ya en el Festival de Cannes, no en una, sino en 4 funciones. O sea, ahí les da un poco más la dimensión de cómo a veces puede jugar Cannes, ¿no? Que se puede ir por un lado ultra comercial como Han Solo, una historia de Star Wars, que le da 4 funciones estelares en el festival, y otra que con un director a quien mucha gente considera como un artista, como Lars von Trier, le da una presencia fuera de competencia sin ningún tipo de consideraciones. Pues bueno, durante estas 2 horas y media que vemos los 12 años de Jack asesinando y descuartizando gente, parece que Lars von Trier nos está o nos va a lanzar una especie de justificación de su propio arte, de cómo su arte es incomprendido y de cómo su arte, por más descuartizado que esté, y aquí me refiero, y sin ver la película, a las víctimas de Jack, es muy poco comprendido por los demás. Yo creo, y no soy el primero que lo piensa, la diferencia es que yo no he visto la película, yo creo que Lars von Trier va a empezar a lanzar por ahí un nadie me entiende. Yo puedo hacer de cualquier cosa un arte y nadie es capaz de verlo más que yo. Y a la hora de decir yo puedo hacer de cualquier cosa un arte, incluimos aquí los asesinatos y el efecto, el hecho de deshacerse del cadáver descuartizándolo. Pues bueno, esa es la historia, esas son las escenas. Y la noticia, después de la proyección de la película, hace algunos días, muy pocos, es que en la sala de proyección, que son grandes, por lo que entiendo en Cannes y por lo que nos ha contado Aurélie Dupig en sus coberturas anteriores, este año no hubo porque Aurélie fue madre y pues bueno, está disfrutando de la infancia de su hija. Por lo que se sabe, las salas son grandes, entonces el hecho de que quepan 300 personas, 400 personas en una sala o incluso 500 personas en una sala, que yo creo que es un tamaño ya considerable, el hecho de que más o menos 100 de esas 500 personas se salgan de la película o porque es aburrida o porque es reiterativa, es decir, vemos asesinato y carnicería, luego asesinato y carnicería. Si la cosa se repite sin ningún sentido, la gente también se salieron. Otros se quejaron de que era demasiado violenta, lo cual yo tengo mis reservas, no solo por haber visto mucho cine violento, sino porque leyendo algunas reseñas, varios críticos coinciden en que pues, tampoco es para tanto la violencia gráfica de la película, que se ve lo mismo o incluso de manera más violenta en películas
slasher, ¿no? Y piensen, por ejemplo, en Hostal, que ya está vieja, pero que sigue teniendo efectos visuales de primer nivel y que sigue inquietando a mucha gente que se acerca por ella por primera vez. Y pues bueno, de alguna forma, al retratar estas operaciones de un asesino en serie, tiene algo de slasher la película, ¿no? No sé si vemos los asesinatos en sí o solo vemos la manera como Jack se deshace de los cuerpos, pero de una o de otra forma tenemos algo de slasher en la nueva película de Lars von Trier. Pues bueno, la gente se salió, 100 personas más o menos, como les decía, se salieron de la función, lo cual, si tenemos una sala de 500, es la quinta parte, no es poco. Es más o menos una quinta parte de la audiencia que ya tenía atrapada. Ahora, si fue por aburrida, los comprendo, a mí el cine de Lars von Trier me aburre tremendamente. Si fue por violenta, repito, hay que verlo, no solo porque se hace cine más violento, lo cual es evidente, claro e irrebatible, sino porque no creo a Lars von Trier capaz de generar violencia real en la pantalla. Es lo mismo que ocurría con Ninfomanía. Se hablaba de sexo explícito, se hablaba de escenas llenas de shock sexual, y cuando uno ve la película es la cosa más recatada del planeta, donde no, o sea, no hay nada ahí que nos lleve a un lugar oscuro en películas con evidencia sexual grande, ¿no? Entonces yo dudo mucho que lo mismo pueda hacer con la violencia en The House That Jack Built. ¿Por qué se repite la fórmula? Porque este Jack, este asesino en serie, como lo tenía la chica de Ninfomanía, tiene una especie de confesor, alguien con quien habla entre asesinato y asesinato. Como en Ninfomanía esta chica hablaba entre una historia sexual y otra, con esta especie de confesor involuntario que se le atraviesa en el camino. Entonces la fórmula está, nada más camina al sexo por violencia. No sé, tengo mis reservas alrededor del avance, pero eso no evita que el avance en sí, por la verdad, sea llamativo. Lo vamos a buscar aquí porque de alguna forma el avance nos dice, pues sí, vamos a entrar al mundo de un asesino en serie, pero pues vamos a entrar al mundo de un asesino en serie de una manera hasta cierto punto divertida. No quiero decir que las películas de asesinos en serie sean así, tal cual, divertidas, pero si uno piensa, por ejemplo, en los hermanos Coen, ahí podemos tener bastante humor negro en medio de situaciones tan violentas como las que hemos descrito en el inicio de este programa. Lo que hacemos es entrar, y me gusta la elección de Matt Dillon como el protagonista de la película, es entrar al avance. Vemos, como les decía yo, a Matt Dillon platicando con el gran Bruno Ganz, que se convierte en este confesor, al que muchos ya han llamado una especie de demonio o diablo en la propia película, con el que va a estar platicando qué es lo que se siente, qué es lo que se piensa, qué es lo que ocurre cuando Jack victimiza a alguien y luego lo tiene que descuartizar para borrar las huellas. Y pues bueno, el avance es lo típico que podemos ver en películas de Lars von Trier, planos innecesariamente largos que nos llevan a lugares que no nos están contando nada, que tratan de generar tensión, que tienen quizá un poco de brillantez a la hora de aguantar 1, 2, 3 segundos, y luego nos vamos directo con una de las víctimas de The House That Jack Built, que no es otra que Uma Thurman, quien directamente le hace, así de obvio es este señor. Uma Thurman directamente le pregunta a Matt Dillon, que la recoge en la carretera porque a ella se le ha ponchado una llanta. Le dice, oye, no cometí ningún error, ¿verdad? Tú no eres ningún asesino en serie, porque pareces asesino en serie. Y lo que ocurre después es que Matt Dillon le da con el gato en la cabeza y evidentemente la mata. Entonces, a partir de ahí, vemos los procesos sangrientos en los que Jack, a quien Lars von Trier equipara con un tigre en el montaje de su avance, se hace de varios corderos, que son sus víctimas, también equiparados de manera obvia en el avance,
uno a uno para poder satisfacer cualquier cosa que quiera satisfacer y que ya nos enteraremos a la hora de que Matt Dillon platique con Bruno Ganz. Yo, por lo que puedo ver en el avance, no hay ni tanta sangre ni tanta violencia. No sé si valga la pena, lo voy a hacer para la reapreciación tanto de Funny Games como de esta película. Voy a revisar varias propuestas de Haneke, ¿no? El director de Funny Games, de las dos Funny Games. Recuerden que su primera versión se hizo en alemán, la segunda versión se hizo con actores de Estados Unidos en Estados Unidos. Yo creo que antes de lanzarnos a las palmas con Lars von Trier y sus malabares y fuegos artificiales, habría que revisar la violencia de directores pues, mucho más reales y mucho más maduros y mucho más duros, como es el propio Haneke o incluso los Coen, ¿no? Darle incluso oportunidad nuevamente a American Psycho, que creo que si la vemos ahora no resulte tan decepcionante como cuando la vimos en su momento. Pues bueno, ese en realidad es el avance de The House That Jack Built. No hay mucho que platicar alrededor más que lo que les he contado. Hay decepción en Cannes, la gente llamó a esta película aburrida. Hay quien dice, ¿no?, que, pues bueno, como elemento de la cultura occidental, de manera innegable, como lo es Lars von Trier, la película tiene momentos luminosos y momentos completamente desconcertantes que hacen de esto un ejercicio valioso. No estoy citando a nadie, estoy como recogiendo ideas de varias de las críticas que he leído alrededor de la película. Ahí sí tendríamos que verla. Yo, de entrada, con este avance, creo que nos ponen lo más emocionante de la película, que no es mucho, porque ni siquiera llega a los 2 minutos, y no sé, la iré a ver con muchísimas reservas, especialmente porque tengo curiosidad de ver a Matt Dillon en estos años trabajando para Lars von Trier. Del otro lado, tenemos a alguien que sí me entusiasma y me entusiasma mucho más, que es nada menos que Spike Lee, que es el director que yo les decía, está bastante olvidado por las generaciones de cinéfilos que están entrando a su madurez. Me doy cuenta, tener un medio como Cine Garage resulta tremendamente divertido por muchísimas razones, pero una de ellas es como para detectar por dónde van los intereses de la gente. A veces uno pierde la fe, he de decirlo, como en el caso de Spike Lee, y a veces uno encuentra datos o maneras de encontrar los datos o maneras de perder la fe que hacen de Internet algo muy, muy divertido. Me explico. Como gran admirador del cine de Spike Lee, considerando que tiene obras muy menores y que lo tenemos perdido desde hace algún tiempo, a mí me parece muy relevante seguir la carrera de este director, un director que tiene propuestas importantísimas, que tiene películas realmente buenas y propositivas. Seguir su carrera, si lanza un avance, si da una conferencia, si da una plática, si lanza alguna declaración, aparecerá de manera innegable en Cine Garage. Pero me doy cuenta del poco interés que tiene la gente frente a él, la gente, digamos, de 30 para abajo, a la hora de ver los clics y de dónde vienen esos clics en notas que tienen que ver con Spike Lee. A los jóvenes no les interesa mucho. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahora a la hora de revisar tus métricas, de meterte a las notas, sabes, ¿no?, de qué región del país o del mundo, o a veces hasta de la ciudad, vienen ciertos clics, ¿no? Sabes qué marcas compran los jóvenes y qué marcas compra la gente mayor. Entonces, como las lecturas también te dicen a partir de qué dispositivos llegan esos clics, uno puede armar muy bien una lectura de quién está leyendo cosas alrededor de Spike Lee, y los más chavos no lo hacen, y creo que es un error. Es un error comprensible, porque está bien que si Spike Lee lleva años sin dar una verdadera propuesta sólida, pues esté fuera del radar de mucha gente, pero está mal que no les despierte la curiosidad el nombre de alguien en un medio especializado, ya no digamos como Cine Garage, sino como muchos otros que hay por ahí. Entonces, si tienen un nombre ahí en un medio que se dedica a esto, lo que debería provocar la curiosidad es ir y decir quién es este señor, por qué están hablando de él en lo que ustedes quieran, en Cine Premier, o en donde se les antoje. Si es un medio especializado y están lanzando un nombre que ustedes no desconocen, hay que ver por qué lo están haciendo. Y ahí es donde uno pierde la fe, porque yo publico todo lo que Spike Lee hace
es un medio que procura darle seguimiento al buen Spike Lee y la gente no reacciona. Y creo que es una injusticia, porque si revisamos, no solo tiene una carrera larga, sino que tiene una carrera bastante luminosa, muy comprometida, además desde el punto de vista político y social. Spike Lee es un director, él es afroamericano, él es de Nueva York, que no especializado, está muy comprometido a la hora de lanzar su postura política y social a través de sus personajes, a través de sus películas. Ha querido tratar de abrir el camino y el pensamiento de mucha gente denunciando actitudes racistas a través de películas que hablan directamente del problema y que lo enfrentan directamente y que lo resuelven también de una manera muy clara, tomando una postura abierta y liberal. Y creo que nada más eso, en los tiempos en los que él empezó a filmar, que fue en los años 80, llegando a los 90, merece muchísimo, muchísimo respeto. Tiene, yéndonos un poco hacia atrás, tiene películas tan valiosas, y vamos a empezar con vamos a empezar con las viejas que están más juntas, porque el video tiene muchísimos videos, no me voy a perder. Tiene, por ejemplo, la famosa School Days, de 1988. Obviamente centrada en la cultura afroamericana, en este caso la cultura afroamericana de los universitarios en Estados Unidos. Luego tiene uno de sus primeros clásicos, que es Do the Right Thing, de 1989, que se puede abordar desde muchos lados, ¿no? Desde el racismo, desde ser una película de verano, todo ocurre, y eso se me queda muy grabado desde siempre, todo ocurre en uno de los días más calurosos del verano en Nueva York. Es un cine de revuelta social, es un cine de violencia, y repito, es uno de sus primeros clásicos. Tiene por ahí Mo Better Blues, que también es muy emocionante. Es como lo que hace Spike Lee es recoger la cultura afroamericana, lo cual es natural para él, no solo para dejar constancia de ella, sino para señalar tanto aciertos como errores de esa propia cultura, que a veces puede ser muy cerrada, y de la manera como el exterior, la gente que no pertenece a ella, la ve y se comunica con los miembros de esta cultura. Jungle Fever es tal cual la historia romántica, la voy a llamar así, amorosa más bien, de una pareja interracial. Él es Wesley Snipes, ella es Annabella Sciorra, y Spike Lee cuenta lo que ocurre con estos personajes que no deberían estar juntos desde una perspectiva conservadora, pero que deciden hacerlo más allá de la perspectiva liberal, simplemente por estar enamorados. Y luego, en el 92, entrega Malcolm X con Denzel Washington, que me parece una película bastante lúcida, retratando a uno de los activistas a favor de los derechos civiles de los afroamericanos, su vida, su obra, su ascenso y su decadencia, como lo fue Malcolm X. Malcolm X es interpretado, repito, por Denzel Washington. Creo que lo hace muy bien. Creo que le falta un poco de poder, de agresividad, lo voy a decir así, a la película, pero no me disgusta nada. Me gusta que a Malcolm X le dé una dimensión bastante más humana. Todo el mundo piensa en él como un ultra radical, y no lo era tanto. Y Malcolm X, la película, si bien no lo deja claro, tampoco evita, ¿no?, mostrar ese lado. Luego lo tenemos un poquito perdido. Creo que Clockers está bien a secas, se puede revisar. Luego entra, por supuesto, a los trabajos documentales, pero esa segunda parte de los 90 está rara, ¿no? Es ya un poco inconsistente. Quizá Estados Unidos no estaba tan radical en su pensamiento como lo estuvo en los 80, y a lo mejor por ahí se nos pierde un poquito el discurso de Spike Lee. Ahora, desafortunadamente,
con el regreso con el regreso del pensamiento conservador, y con, digamos, con la permisividad que el gobierno de Trump le está dando a los racistas, a los conservadores, al ala de derecha de Estados Unidos, a los supremacistas blancos, al conservadurismo comercial, político, social. Se endurece otra vez la vida cotidiana de los Estados Unidos y sin querer, y por eso digo desgraciadamente, el discurso de Spike Lee, que ya nos había dicho que esto llevaba un proceso largo, vuelve a tener relevancia. Por eso decía yo, desafortunadamente, para circunstancias sociales y para el deseo de un mundo mejor, pues bueno, era más deseable que Spike Lee diera otro discurso y no que el discurso que él nos ha dado siempre retome relevancia, porque no hemos podido corregir al mundo. Entonces, el hecho de que Trump esté gobernando ahora Estados Unidos le da al discurso de Spike Lee una especie de nalgada nueva para que, sin transformarse mucho en el fondo, siendo libertario, siendo abierto, procurando la concordia e impulsando la plática y el intercambio de ideas, sin cambiar mucho, más que en forma, vuelva a tomar relevancia. Entonces sí es un poco triste que, a pesar de las advertencias de alguien tan lúcido como Spike Lee, el mundo no haya cambiado y tengamos que venir ahora a través de BlacKkKlansman a reconsiderar lo que él nos ha dicho desde hace muchos años. ¿Qué ocurre con BlacKkKlansman en Cannes? Pues bueno, entra, todo mundo la aplaude. Hubo aplausos hasta donde sé tímidos en el Festival de Cannes para la película, lo cual no es raro. Si alguien, y esto me lo ha platicado gente que ha ido al festival varias veces, no me lo han platicado varias veces, me lo han platicado varias personas que han ido varias veces. Se suele aplaudir siempre al final de una proyección. Pues es común, es normal, entendible, quiero decir, es el festival más importante del mundo, es un festival de postín. Entonces, si uno va a una gala, tiene que ponerse un smoking para ver una película, en este caso de Spike Lee, es la primera vez que se proyecta en el mundo, pues bueno, de alguna forma, la manera de desearle suerte es aplaudirle al final, ¿no? Ya acabamos, ya nos vamos a cenar, aplaudimos a la película. A veces los aplausos son más rabiosos, a veces son menos efusivos, pero normalmente hay aplausos. ¿Por qué? Porque además a ese tipo de funciones suele acudir el equipo de la película, el director, por supuesto, los actores, los productores. Entonces está el equipo de la película viendo en lo que estuvieron trabajando en los últimos no sé cuántos años, y obvio ellos comienzan el aplauso y ya luego la gente y la crítica sabrá si ese aplauso se hace más largo o más intenso o no. En la película de Spike Lee nadie se salió, al contrario de los 100 que abandonaron la de Lars von Trier, y hubo, repito, aplausos tímidos. Hay quien señaló por ahí que podría tener oportunidad de la Palma de Oro, hay quien por el otro lado dice no, o sea, no es para tanto y tenemos que ver a las demás películas, pero está ahí, ¿no? O sea, está en ese nivel la película, y eso es lo padre de volver a hablar de Spike Lee, que tiene una película que está en un nivel más que aceptable, peleándole cara a cara a las otras películas que se proyectan en el Festival de Cannes. Ahora, al ver el avance, desconcierta un poquito que haya quizá tanto humor negro, a veces muy a la Coen, como ya lo habíamos mencionado, con su tipo de violencia, a veces incluso a la Tarantino. No sé, tendría que ver la película, y como ustedes saben, este programa está hecho para la especulación, pero sí, de repente hay cosas y puntos de atención en los que no pude evitar evitar pensar en Tarantino, no pude evitar pensar en los hermanos Coen, y pues bueno, veremos la película. Antes de seguir, aclarar, hay una película de 1966 que se llama The BlacKkKlansman. Esta, la de Spike Lee, es solamente BlacKkKlansman, no tiene el artículo, no tiene el D, y BlacKkKlansman es una sola palabra que se inventaron para este título, en donde juntan la K de clan, la K de Black, una K en medio, y Klansman, la primera K también la juntan, hacen una sola palabra. Klansman, pues, para referirnos directamente a un nombre del clan, pero al escribir clan con K,
se refieren directamente al Ku Klux Klan, que a la hora de tener las 3Ks en el título de la película también está presente, ¿no? Pero resulta que es un hombre negro en el Ku Klux Klan, lo cual resulta una enorme contradicción, que quizá no lo sea tanto, pero bueno. Hay una película de 1966 que se llama The Black Klansman, que es otra cosa. No crean que es una segunda versión. Lo que estamos viendo en la película de Spike Lee ocurrió, en realidad está basado en una historia real. The Black Klansman es una especie de película de venganza en la que un afroamericano se venga de la muerte de su novia, me parece. La película no la he visto, leí la sinopsis, que fue asesinada a manos del Ku Klux Klan. Entonces él se enreda con una chica que no es afroamericana, que seguramente es familiar de alguno de los miembros del clan de su localidad, y la seduce y la asesina. No, esto no es tan exploitation. La película de Spike Lee, repito, está basada en un caso real, y está interpretada nada menos que por Adam Driver. Y Adam Driver, a mí la sinopsis me hizo pensar un poco en Sorry to Bother You, la película de Boots Riley, en la que la Kid Stanfield interpreta a un vendedor por teléfono. Ya de hecho lo comentamos en un 230 pasado, que se llama Sorry to Bother You, Ralph, que encuentran aquí en Cine Garage. Es un chico afroamericano que no tiene éxito en la venta por teléfono hasta que se decide a usar, entre comillas, su voz blanca. Y a la hora de usar su voz blanca con los clientes, empieza a tener ventas alucinantes y se convierte en la estrella de la agencia. Pues bueno, Black Klansman, la película de Spike Lee, cuenta, repito, una historia real en la que un nuevo policía, que él es afroamericano, llega a Colorado Springs, y pues bueno, le dan la misión de investigar a la célula local del Ku Klux Klan, que por un lado son completamente identificables y por el otro se comportan realmente de maneras absurdas. Esto lo pueden ver en cualquier documental que valga la pena alrededor del Ku Klux Klan. Tienen unos códigos de comportamiento, tanto de saludo como de... Esto ocurre en los 70, como de convivencia entre ellos mismos, que los delata, ¿no? Son completamente absurdos. Pues bueno, lo asignan a investigar a la célula local del clan. Él llama directamente, ¿no? Pone de alguna forma su voz blanca y dice, para presentarse y establecer contacto y empezar a desarmarlos: yo soy fulano de tal, yo odio a los negros, odio a los mexicanos, odio a los homosexuales, y lanza ahí toda una lista de personas a las que odia, que en pocas palabras, desde el punto de vista de la supremacía blanca, es todo el mundo que no sea blanco, es decir, todo el mundo. Y luego sus jefes le dicen: ok, tú eres afroamericano, tú tienes que destruir esta célula, tú les llamaste y ellos te dijeron que fueras a verlos. ¿Cómo le vas a hacer para de verdad infiltrarte en esta célula del clan? Y él dice, pues, que me sustituya fulano. Fulano es Adam Driver, que es judío, el personaje es judío, y les dice, si él va a las reuniones mientras yo sigo estableciendo y sacando información a través del teléfono, esta misión puede tener éxito. Y la película cuenta eso. Entonces, ya de entrada, la posición entre la voz y quien va, ¿no? Este juego del cirano antirracista nos da un elemento padre para la comedia. Entonces creo que por ahí tenemos una manera de entrar a esta propuesta de Spike Lee, una comedia muy ácida, muy mordaz, de una situación completamente absurda. Si ya la existencia del Ku Klux Klan es absurda, imagínense el operativo que un policía afroamericano comienza, ayudado por un policía judío, que también es objeto de ataque de parte del Ku Klux Klan, para desarmar, para infiltrarse primero, sin que el clan se dé cuenta, lo cual es muy sencillo, y luego desarmarlos, ¿no? Ya por ahí tenemos elementos de comedia posibles. Y luego, a la hora de ver el avance, uno dice, creo que Spike Lee estaba de muy buen humor cuando hizo esta película. Antes de comentar rápidamente el avance, que lo pueden ver en Cine Garage, por supuesto, y que prácticamente incluye todo lo que les acabo de decir, no dejar de mencionar, aparte de los productores, que incluyen al propio Spike Lee, a Jason Blum, que es el productor de Feliz Día de tu Muerte, una de las mejores películas de horror que tuvimos el año pasado, y a Jordan Peele. Jordan Peele aquí es productor, él fue el director de Huye, Get Out, esta otra
propuesta de humor social, antirracista, a través del cine de horror que tuvimos el año pasado. Pues bueno, ellos están metidos en este nuevo proyecto de Spike Lee, que en el avance nos cuenta justo lo que les acabo de decir, la llegada del policía a Colorado Springs, la asignación de la misión. Lo vemos a él además, ¿no? Como un afroamericano todo cool, que cuida el afro, que se viste, que no pierde la compostura a pesar de la extrañeza de que tiene que investigar al clan, ¿no? Llama, y es eso lo que les acabo de contar, pero hay ciertas tomas, hay ciertos movimientos de cámara, por supuesto la elección del soundtrack, que es funk y soul, música negra, como tiene que ser, nos hacen ver que hay más comedia de la que Spike Lee ha usado, especialmente en sus películas anteriores, que era un Spike Lee ya muy reseco, ¿no? Incluso resentido de alguna forma, lo sentía yo con sus películas y con la promoción que hacía de sus películas. Este avance nos dice, no, el señor está ya en otro nivel, tiene una historia nueva que contar, y tiene una historia nueva que contar en una América que no ha querido cambiar en todos estos años. Hay, por supuesto, ataques frontales a la política de Trump, desde el America First hasta los atentados en Charlottesville del año pasado, que el propio Trump disculpó. La película cierra con referencias directas a esos atentados. Entonces, repito, tenemos a un Spike Lee muy despierto, muy en energía, muy metido en su propio mundo, que creo que vamos a disfrutar enormemente. Entonces, ahí están los dos avances, ahí están las dos películas, no las pierdan de vista, por favor, y esperamos sus comentarios aquí en Cine Garage. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me